Hace 3 años, Roberto pensaba que se estaba volviendo loco. Tenía 46 años, y cada mañana despertaba sintiéndose como si hubiera corrido un maratón mental. No podía concentrarse en el trabajo, se irritaba por cualquier cosa con sus hijos, y por las noches daba vueltas en la cama sin poder dormir bien. Lo que Roberto no sabía es que el verdadero culpable no era la edad, ni el estrés, ni siquiera el trabajo. Era algo que consumía todos los días sin darse cuenta, algo que estaba literalmente reescribiendo la química de su cerebro. Y si tú también sientes que tu mente ya no funciona como antes, lo que vas a escuchar en los próximos 20 minutos podría cambiar tu vida para siempre. Porque resulta que el azúcar no solo daña tu cuerpo. Lo que le hace a tu cerebro es mucho más serio de lo que imaginas. Roberto era un hombre común y corriente. Trabajaba como contador en una empresa mediana, tenía 2 hijos adolescentes y una esposa que lo amaba. Su vida era normal, predecible, hasta tranquila. Todas las mañanas comenzaba el día igual. Se levantaba a las 6, se duchaba y mientras preparaba el desayuno para todos, se tomaba un vaso grande de jugo de naranja. Es vitamina C, se decía a sí mismo. Es saludable. Después agregaba 2 cucharadas de azúcar a su café porque el sabor amargo nunca le había gustado. A media mañana, cuando el cansancio empezaba a aparecer, Roberto abría el cajón de su escritorio y sacaba una barrita de cereal. Es mejor que las galletas, pensaba. Y tenía razón. Pero lo que no sabía es que esa barrita tenía más azúcar que 3 galletas normales. Para el almuerzo, siempre terminaba la comida con un postre pequeño, nada exagerado. Solo un pedacito de pastel o un flan. Me lo merezco después de trabajar toda la mañana. Se justificaba. Y por la tarde, cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era servirse un vaso de refresco. Necesito algo refrescante, decía. Después de la cena, mientras veía televisión con su familia, no faltaba nunca un helado o unas galletas. Roberto no se consideraba una persona que comiera muchos dulces. No compraba bolsas de caramelos, no se comía pasteles enteros, no tomaba refrescos como agua. Pero si sumamos todo lo que consumía en un día normal, Roberto estaba ingiriendo el equivalente a 18 cucharadas de azúcar. Todos los días. Y ahí empezó todo. Al principio fueron cosas pequeñas. Se despertaba cansado, como si no hubiera dormido bien. En el trabajo, a veces se quedaba mirando la pantalla de la computadora sin poder concentrarse. Las conversaciones con sus hijos se volvían tensas porque cualquier pregunta lo irritaba. Debe ser el estrés, pensaba, debe ser la edad. Pero había algo más profundo pasando dentro de su cerebro, algo que ni él ni millones de personas como él logran entender. Déjame explicarte lo que realmente estaba pasando en el cerebro de Roberto, porque probablemente también esté pasando en el tuyo. Cada vez que Roberto tomaba ese vaso de jugo en la mañana, algo inmediato ocurría en su cerebro. El azúcar llegaba a su torrente sanguíneo en cuestión de minutos, y su cerebro recibía una señal: energía disponible. Pero aquí está el problema. El cerebro de Roberto, como el tuyo y el mío, no evolucionó para manejar esta cantidad de azúcar refinada. Nuestros ancestros comían frutas de vez en cuando, miel tal vez una vez al mes. Pero el cerebro moderno recibe oleadas de azúcar varias veces al día, todos los días. Cuando el azúcar llega al cerebro, activa algo llamado dopamina. Piensa en la dopamina como el sistema de recompensa de tu mente. Es lo que te hace sentir bien, lo que te motiva, lo que te da esa sensación de satisfacción. Pero aquí está el truco. El azúcar activa la dopamina de la misma manera que lo hacen las drogas. Al principio, Roberto se sentía bien después de tomar su jugo. Tenía energía, se sentía despierto, listo para empezar el día. Pero su cerebro empezó a acostumbrarse. Cada día necesitaba un poquito más de azúcar para sentir la misma satisfacción. Y cuando los niveles de azúcar en su sangre bajaban, que era unas 2 horas después de cada comida, su cerebro entraba en pánico. ¿Dónde está mi recompensa?, gritaba. Y Roberto, sin darse cuenta, buscaba algo dulce. Pero el azúcar no solo afecta a la dopamina, también interfiere con algo llamado insulina cerebral. Sí, tu cerebro produce su propia insulina, diferente a la del resto del cuerpo. Esta insulina cerebral es la que ayuda a las neuronas a comunicarse entre sí, a formar memorias, a mantener la concentración. Roberto tenía resistencia a la insulina cerebral. Su mente estaba literalmente perdiendo la capacidad de funcionar correctamente.
Las neuronas no podían comunicarse bien, los recuerdos se volvían borrosos, la concentración se desvanecía. Y hay algo más que Roberto no sabía. El azúcar dispara la producción de cortisol, la hormona del estrés. Cada vez que comía algo dulce, su cerebro interpretaba esto como una situación de emergencia. Su cuerpo se preparaba para luchar o huir, pero no había ningún peligro real. Imagínate vivir en estado de alerta constante, con tu sistema nervioso siempre activado, tu corazón latiendo un poco más rápido, tu mente siempre un poco ansiosa. Eso era la vida de Roberto. Esa era su nueva normalidad. Roberto no relacionaba sus síntomas con el azúcar. ¿Cómo podría hacerlo? Nadie le había explicado que existiera esa conexión. Pero si observas de cerca, las señales estaban ahí. La primera señal era el cansancio mental. Roberto podía dormir 8 horas y aún así despertar sintiéndose como si hubiera estudiado toda la noche. Su cerebro nunca descansaba completamente porque estaba constantemente procesando las subidas y bajadas de azúcar. Piénsalo así. Si tuvieras que correr una maratón todos los días, ¿cómo te sentirías al despertar? Pues eso es lo que el azúcar le hace a tu cerebro. Lo mantiene corriendo una maratón metabólica las 24 horas del día. La segunda señal era la ansiedad. Roberto empezó a notar que se preocupaba por cosas que antes no lo molestaban. Un email del jefe lo ponía nervioso. Una llamada de la escuela de sus hijos lo hacía imaginar los peores escenarios. La ansiedad relacionada con el azúcar no es como un ataque de pánico. Es más sutil, más constante. Es como tener un ruido de fondo en tu mente que nunca se apaga. Tu sistema nervioso está siempre un poco activado, esperando la próxima crisis de azúcar. La tercera señal era la irritabilidad. Los hijos de Roberto empezaron a notar que papá se molestaba por cualquier cosa. Si dejaban la puerta abierta, si no recogían sus platos, si hablaban un poco alto mientras él veía televisión. Pequeñas cosas que antes no le importaban ahora lo sacaban de quicio. Esto pasa porque el azúcar agota las reservas de serotonina en el cerebro. La serotonina es lo que te ayuda a mantener la calma, a ser paciente, a manejar las frustraciones de la vida diaria. Sin suficiente serotonina, todo se siente más intenso, más molesto, más difícil de manejar. La cuarta señal era el sueño interrumpido. Roberto se acostaba cansado, pero a las 2 o 3 de la madrugada se despertaba con la mente acelerada. Se quedaba ahí, en la cama, pensando en el trabajo, en los problemas, en cosas que tenía que hacer. No podía volver a dormir hasta 1 hora después. El azúcar interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, cuando los niveles de azúcar en sangre caen durante la noche, el cuerpo libera cortisol para estabilizarlos. El cortisol es una hormona que te despierta, que te pone alerta. Es como si tu cuerpo estuviera programado para despertarte cada vez que necesita más combustible. La quinta señal, y tal vez la más preocupante, era la confusión mental. Roberto empezó a notar que se le olvidaban las cosas. No podía recordar dónde había puesto las llaves, se le olvidaban los nombres de compañeros de trabajo. A veces se quedaba en blanco en medio de una conversación. Su esposa le sugirió que fuera al médico. Tal vez es Alzheimer temprano, le dijo con preocupación. Pero no era Alzheimer, era algo mucho más común y afortunadamente, mucho más reversible. El azúcar estaba literalmente encogiendo su hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Estudios han demostrado que las personas que consumen mucha azúcar tienen hipocampos más pequeños y menor capacidad de formar nuevas memorias. Roberto vivía en una niebla mental constante. Se sentía como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. Todo requería más esfuerzo, más concentración, más energía de la que tenía disponible. Y lo más triste de todo esto es que Roberto no era el único. Millones de personas en todo el mundo están viviendo con estos síntomas, culpando al estrés, a la edad, a la genética, sin saber que la solución podría estar en algo tan simple como cambiar lo que desayunan. La revelación llegó de la manera más inesperada. Roberto estaba en la sala de espera del médico, hojeando una revista, cuando leyó un artículo sobre el azúcar y el cerebro. Al principio lo descartó, pero algo en las palabras lo hizo seguir leyendo. El artículo describía exactamente lo que él estaba viviendo: el cansancio mental, la irritabilidad, los problemas de sueño, la confusión. Pero lo que más le impactó fue una frase que decía:
El azúcar oculto en alimentos saludables puede ser tan dañino como el azúcar obvio de los dulces. Roberto empezó a pensar en su día típico. El jugo de naranja, la barrita de cereal, el refresco, el postre. Nunca había sumado todo junto. Nunca había pensado en el jugo como azúcar, siempre lo había visto como fruta, como algo bueno para él. Esa noche, Roberto tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió hacer un experimento consigo mismo. Por una semana, eliminaría todo el azúcar agregado de su dieta. Nada de jugo, nada de refrescos, nada de dulces, nada de barritas de cereal. Solo comida real, sin procesar. Los primeros 3 días fueron difíciles. Roberto se sentía más cansado de lo normal, tenía dolor de cabeza y se sentía irritable. Su cuerpo estaba pasando por una especie de abstinencia. Pero había leído que esto era normal, que significaba que su cerebro estaba empezando a sanar. Y entonces, el 4.º día, pasó algo que Roberto no esperaba. Roberto se despertó, y por primera vez en meses, se sintió realmente descansado. Su mente estaba clara, como si alguien hubiera limpiado el cristal empañado a través del cual había estado viendo la vida. Podía concentrarse en el trabajo, las conversaciones con sus hijos fluían sin tensión, y por primera vez en mucho tiempo, durmió toda la noche de corrido. Roberto no podía creer que algo tan simple pudiera hacer una diferencia tan grande, pero su cerebro estaba empezando a recordar cómo funcionar sin las constantes subidas y bajadas de azúcar. Sus niveles de dopamina se estaban estabilizando, su insulina cerebral estaba funcionando mejor, y su sistema nervioso finalmente podía relajarse. Roberto se dio cuenta de que no bastaba con eliminar el azúcar. Necesitaba darle a su cerebro las herramientas correctas para sanar y funcionar bien. Y lo que descubrió fue que la naturaleza ya había creado todo lo que necesitaba. Primera solución: un desayuno sin azúcar. En lugar de su vaso de jugo, Roberto empezó a comer huevos revueltos con aguacate. En lugar de cereal endulzado, comía avena con nueces y semillas. Su café lo endulzaba con una pizca de canela en lugar de azúcar. Al principio le parecía extraño, pero en pocos días, su cuerpo se acostumbró, y lo más sorprendente era que se sentía lleno y satisfecho hasta el almuerzo. No tenía esa caída de energía a media mañana que lo hacía buscar algo dulce. Los huevos le daban proteína completa, que su cerebro necesitaba para producir neurotransmisores. El aguacate le daba grasas saludables que nutren las células cerebrales. La avena le daba energía estable que duraba horas, no minutos. Segunda solución: más proteína y grasas buenas. Roberto aprendió que su cerebro necesita grasa para funcionar. El 60% del cerebro está hecho de grasa, y cuando no comes suficiente grasa saludable, tu mente simplemente no puede trabajar bien. Empezó a comer más pescado, especialmente salmón, que tiene omega 3 para la memoria y la concentración. Agregó nueces y almendras a su dieta, que contienen vitamina E para proteger las células cerebrales. Cocinaba con aceite de oliva extra virgen, que tiene antioxidantes que combaten la inflamación en el cerebro. La proteína también se volvió su aliada. Pollo, pescado, frijoles, quinoa. Cada comida tenía una buena porción de proteína, y esto mantenía sus niveles de azúcar estables durante horas. Tercera solución: alternativas naturales. Cuando Roberto tenía antojo de algo dulce, que al principio era frecuente, tenía opciones preparadas. Una manzana con un poco de mantequilla de almendras, un puñado de arándanos con yogurt natural, agua con limón y una pizca de sal marina. Descubrió que las frutas enteras, con su fibra natural, satisfacían su antojo de dulce sin causar las subidas y bajadas bruscas de azúcar. La fibra hacía que el azúcar se absorbiera lentamente, de manera controlada. También empezó a tomar infusiones de hierbas. Manzanilla por la noche para relajarse, té verde en la mañana para tener energía sin nerviosismo, agua simple con gas cuando quería algo refrescante. Cuarta solución: movimiento diario. Roberto nunca había sido una persona atlética, pero empezó a caminar 30 minutos todos los días. Al principio solo daba vueltas a la manzana, pero gradualmente empezó a caminar más lejos, a explorar parques cercanos. El ejercicio ayudó a su cerebro de maneras que no esperaba. Durante las caminatas, podía pensar con claridad, resolver problemas del trabajo, planificar su día. El movimiento aumentaba el flujo de sangre al cerebro y esto lo ayudaba a pensar mejor.
También descubrió que el ejercicio era una manera natural de mejorar su estado de ánimo. Después de caminar, se sentía más optimista, más relajado, como si hubiera liberado la tensión acumulada del día. Quinta solución. Espacios sin pantallas y azúcar antes de dormir. Roberto creó una rutina nocturna que transformó su sueño. 2 horas antes de acostarse, dejaba el teléfono en la cocina y no comía nada dulce. En lugar de ver televisión hasta tarde, leía un libro o conversaba con su esposa. Empezó a tomar un baño caliente antes de dormir, algo que nunca había hecho. El agua caliente relajaba su sistema nervioso y le daba una señal clara a su cuerpo de que era hora de descansar. También convirtió su habitación en un santuario del sueño. Cortinas gruesas para bloquear la luz, temperatura fresca y un ambiente tranquilo. Su cerebro empezó a asociar ese espacio con descanso, no con preocupación. Sexta solución. Hidratación inteligente. Roberto se dio cuenta de que muchas veces cuando pensaba que tenía hambre de algo dulce, en realidad tenía sed. Empezó a llevar una botella de agua a todos lados y a tomar un vaso grande antes de cada comida. Pero no cualquier agua. Agregaba una pizca de sal marina de buena calidad, que ayudaba a sus células a hidratarse mejor. A veces agregaba limón, que le daba sabor sin azúcar y le proporcionaba vitamina C natural. La hidratación adecuada mejoró su concentración de manera inmediata. Su cerebro funciona mejor cuando está bien hidratado, y Roberto empezó a notar que podía pensar con más claridad durante todo el día. Séptima solución. Manejo del estrés. Roberto aprendió que el estrés crónico hace que el cuerpo anhele azúcar. Cuando estás estresado, tu cerebro busca una solución rápida, y el azúcar parece ser la respuesta perfecta. Empezó a practicar respiración profunda durante el día. Cuando se sentía abrumado en el trabajo, se tomaba 5 minutos para respirar lenta y profundamente. Esto activaba su sistema nervioso parasimpático, el que te ayuda a relajarte. También empezó a decir no a compromisos innecesarios. Se dio cuenta de que había estado viviendo con el horario de otra persona, siempre corriendo, siempre ocupado. Al reducir su carga de estrés, su cerebro dejó de buscar azúcar como escape. 6 meses después de su descubrimiento, Roberto era una persona completamente diferente. Su esposa decía que había recuperado al hombre del que se había enamorado. Sus hijos comentaban que papá ya no se molestaba por todo. En el trabajo, sus compañeros notaban que estaba más enfocado, más creativo, más presente. Pero lo más importante para Roberto era cómo se sentía por dentro. Había recuperado su mente. Podía concentrarse en una conversación sin que su atención se fuera a otro lado. Podía leer un libro completo, sin perder el hilo. Podía dormir toda la noche y despertar sintiéndose realmente descansado. Roberto me contó algo que nunca voy a olvidar. No sabía que estaba viviendo en una prisión mental hasta que salí de ella. Pensé que así era como se suponía que debía sentirse a los 46 años. Cansado, irritable, confundido. Pero resulta que mi cerebro estaba simplemente pidiendo ayuda, y yo no sabía cómo escucharlo. La historia de Roberto no es única. Es la historia de millones de personas que están viviendo con síntomas que atribuyen al estrés, a la edad, a la genética, sin saber que la solución podría estar en algo tan simple como lo que desayunan. Quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas por la mañana? ¿Tu mente está clara y lista para el día? ¿O sientes como si tuvieras que luchar contra una niebla mental para empezar a funcionar? ¿Cómo reaccionas cuando tus seres queridos te hacen preguntas simples? ¿Respondes con paciencia y amor, o sientes esa irritabilidad que no puedes explicar? ¿Cómo duermes por las noches? ¿Te quedas dormido fácilmente y despiertas descansado, o das vueltas en la cama con la mente acelerada? Si algunas de estas preguntas te hacen pensar, tal vez es hora de que hagas tu propio experimento. No necesitas cambiar todo de una vez. Roberto tampoco lo hizo. Empezó con pequeños cambios, uno a la vez. Tal vez mañana, en lugar de tomar jugo, puedas comer una fruta entera. Tal vez puedas cambiar esa barrita de cereal por un puñado de nueces. Pequeños cambios que tu cerebro va a agradecer de maneras que no puedes imaginar. El azúcar no es el enemigo cuando lo entiendes. El problema es que se ha escondido en lugares donde no esperamos encontrarlo. En el pan, en las salsas, en los yogures, en las bebidas que creemos saludables. Pero cuando aprendes a identificarlo, cuando aprendes a dar opciones mejores a tu cerebro, todo cambia.
Tu cerebro no está envejeciendo, no está fallando, no está roto, simplemente está trabajando con el combustible equivocado. Y cuando le das el combustible correcto, cuando le das las herramientas que necesita para sanar y funcionar bien, es capaz de cosas increíbles. La memoria regresa, la concentración mejora, el sueño se vuelve reparador, la irritabilidad desaparece, la ansiedad se calma, la energía se estabiliza. Roberto terminó su historia diciéndome: ojalá hubiera sabido esto hace 20 años. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es vivir el resto de mi vida con una mente clara, con energía real, con la capacidad de estar presente para las personas que amo. Y ese es mi deseo para ti también, que puedas vivir con una mente clara, con energía estable, con la capacidad de estar completamente presente en tu propia vida. Tu cerebro es lo más valioso que tienes. Es quién eres, cómo piensas, cómo sientes, cómo te relacionas con el mundo. Merece el mejor cuidado que puedas darle. Y ese cuidado comienza con lo que eliges poner en tu plato mañana por la mañana. La decisión es tuya. Tu cerebro está esperando. Nos vemos el siguiente video.